Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Estén bien concentrados, recibiendo de Dios. Recuerde que Dios es el que habla por medio de su palabra. Dios es el que habla acá esta noche. Y a medida que nosotros vamos leyendo y aprendiendo de nuestras Biblias, de la palabra de Dios, vamos conociendo cada vez más a su autor. Vamos también conociendo cómo actúa el poder de Dios por medio de su palabra en mi vida. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra o leemos la palabra, nuestro espíritu va siendo más edificado y va creciendo cada día. Aleluya. Entonces es importante recibir la palabra de Dios, estar dispuestos, como ya lo hemos visto. Y esto ocurre porque su autor es poderoso. El Dios creador de todo el universo, de todo lo que conocemos de esta tierra, de nuestra vida humana, es el mismo autor de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver que Jesucristo mismo es el autor. Y Jesucristo mismo es Dios. Y Jesús es la palabra. Esa es la enseñanza para esta noche. Jesús es la palabra. Y la intención luego de escuchar esta enseñanza es que usted valore la palabra aún más. Sé que ustedes la valoran, pero hay que hacerlo aún más, pensando en que su autor es Dios, que Cristo mismo es la palabra, que Cristo mismo es el que habla. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor esta noche. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y este pasaje es uno de los pasajes más profundos de la palabra, porque acá la Biblia pues nos va a mostrar quién es el Señor, ¿sí? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, habla del principio, que en el principio era el Verbo. Acá no se está hablando del principio, es el mismo principio de la creación del mundo, del que nos habla en Génesis 1. Entonces acá el apóstol Juan está haciendo un paralelo con Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1. Acá está diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo así? Era el Verbo y el Verbo era Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que significa, qué es lo que nos quiere decir acá la palabra. Todo esto no habla del principio de Jesús, habla del principio de la creación, ¿sí? El verbo es la creación. El principio de la creación, ¿sí? En el principio era el verbo. Vamos a ver, esa palabra era está en tiempo pasado, pero es un tiempo pasado continuo, ¿sí? Que sigue estando, lo que indica que es una existencia eterna. Entonces podríamos decir que en el principio el Verbo ya estaba, Jesús ya está. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, ¿sí? Dice que el verbo es Jesús, y ya lo vamos a ver. Acá aparece como la palabra verbo, pero el verbo es Jesús y ya existía. Entonces nos está diciendo que en el principio de la creación Jesús ya existía. Y si seguimos leyendo, y Jesús era con Dios y Jesús era Dios, estaríamos como traduciendo la palabra verbo. Dice que el verbo era con Dios. La expresión con Dios nos muestra que hay una relación muy cercana entre Jesús y Dios.
Está diciendo el verbo era con Dios. O sea, ese pasado continuo estaba con Dios. Una comunión cara a cara, una comunión muy cercana, como la que tenía el Enoc con Dios, muy cercana. Moisés con Dios. Acá Jesús con Dios. Entonces, quiere decir que Jesús tiene una relación íntima con Dios en el principio, desde el principio, y sigue esa comunión. Amén, amén. Vemos que no es la misma persona, porque sabemos que Jesús es una persona. ¿Sí? Está diciendo, estaba o era con Dios. Con Dios. Vamos a seguir. Y el verbo era Dios. Ahora esta declaración es mucho más fuerte. Está diciendo que Jesús es Dios. Era, pero lo es aún. Afirma la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, es eterno, lo ha sido siempre, lo seguirá siendo y es Dios. Amén. Es lo que nos está diciendo este versículo. No dice un Dios, dice sino Dios, o sea, en su esencia. Jesucristo es Dios. Algunas personas niegan esto, que Jesucristo es Dios. O algunas personas dicen que Jesucristo fue creado. Al negar la divinidad y la eternidad de Jesucristo, piensan que Jesucristo ha sido creado por Dios. Acá, este pasaje nos dice todo lo contrario. Ha estado eternamente con Dios y es Dios. Está por siempre. Ahora miremos la palabra verbo como tal. Viene del griego, de la palabra griega logos, que significa razón o expresión. En el idioma griego, en el idioma judío, la palabra de Dios crea y actúa. ¿Sí? Lo vimos en Génesis 1. Dios hablaba y creaba. Y habló Dios e hizo Dios. Y habló Dios e hizo Dios y vio Dios que era perfecto, ¿cierto? En el pensamiento griego, la palabra logos es razonamiento, pero esta palabra verbo acá podríamos decir que es el razonamiento que gobierna todo el universo. O sea que es una palabra que tiene poder de Dios. O sea que esa misma palabra que en el principio creó los cielos y la tierra es esta misma palabra y es Jesucristo mismo. ¿Sí me entienden? Amén. El apóstol Juan está uniendo ambos conceptos para mostrar que este logos, este verbo, esta palabra es Jesucristo y que es Dios mismo. ¿Qué quiere decir con que sea Dios mismo? Pues que es poderosa, la palabra tiene poder. ¿Y qué más quiere decir? Que es perfecto. La palabra de Dios es perfecta, porque su autor es perfecto, porque Jesucristo es perfecto. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje. En el principio, la palabra ya existía. ¿Se dan cuenta cómo cambia la traducción? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra misma es Dios. Entonces, si la palabra misma es Dios, ¿qué pasa cuando nosotros predicamos la palabra? Pues es Dios mismo hablando. Amén. Cuando se predica la palabra. ¿Y qué más pasa cuando se predica la palabra? Pues que es el mismo poder de Dios y perfección de Dios saliendo a través de un hombre. En este caso, pues saliendo a través de mí. Y cada vez que predicamos o enseñamos la palabra es Dios hablando. Y puede haber mucho beneficio para las personas cuando eso ocurre. Ya hemos visto que también el que recibe la palabra tiene que actuar y recibirla con fe, ¿sí? Creyendo, dispuesto de todo corazón para que la palabra tenga el efecto que Dios quiere que tenga.
Versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, el verbo, la palabra, era en el principio. Entonces, como que Juan está resaltando de que la palabra, de que Jesucristo estaba en el principio. Como queriendo decir, se lo repito para que no duden y por si hay alguien que quiere torcerlo, pues tenga cuidado. 2 versículos hablando de que Jesucristo mismo está desde el principio y que estaba con Dios. ¿Sí? Este versículo lo han cambiado. Algunas sectas religiosas han cambiado este versículo para negar que Jesucristo es Dios y para negar la deidad de Cristo también, su eternidad. Entonces, acá nos está diciendo, nos está como reafirmando para evitar esos errores doctrinales. Podemos decir entonces, en base a estos 2 versículos que hemos visto, que Jesús es eterno. ¿Sí? No hay duda de eso. Que Jesús es una persona distinta al Padre, pero que Jesús es Dios. Entonces acá podemos ver la Trinidad. Las primeras 2 personas, el Padre y el Hijo. ¿Sí? Acá, en estos 2. En Génesis aparece el Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero más adelante, Juan va a comenzar también a hablar del Espíritu. Porque Juan es el que muestra a Jesucristo como Dios, pero también Juan es el que muestra o profundiza en la obra del Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo. Entonces todo esto es interesante. Entonces, la palabra acá nos deja ver quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un absoluto. Todas las cosas. No la mitad, no solo la tierra, no solo el ser humano. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo, por la palabra, porque viene hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fueron hechas, se refiere al verbo, es decir, Jesucristo, que Él es el agente de la creación, el instrumento activo de Dios. Gloria a Dios. En Él, Jesucristo, fueron hechas, o sea que nada puede ser hecho sin que Jesucristo intervenga. Y Él interviene en todo. Gracias a Jesucristo tenemos salvación. Gracias a Él tenemos la entrada al reino de los cielos. Gracias a Él tenemos vida eterna. Por el sacrificio de Él. Todo ha sido por Él. Pues todas las cosas fueron hechas por Él. Y nosotros, nuestra vida, se la debemos a Él. Por todo lo que ha hecho también en nuestras vidas. Amén. Sin Él nada fue hecho. Entonces no hay excepciones. Todo lo que existe fue hecho por Él. El orden depende de Él. Todo depende de Él. Si todo fue hecho por Él. Versículo 4. En Él, o sea, en el verbo, en la palabra, en Jesucristo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En la palabra está la vida. En Cristo tenemos la vida, ¿cierto? Recibimos a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Pero en la palabra, en ese libro que tienen ustedes, que no es un libro, está la luz, está la vida, está nuestra guía. Sigue diciendo que es todo para nosotros. Y a veces nosotros no le damos la importancia que se merece. Y está hablando, en Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres, que gracias a Él es la vida. En Él estaba la vida. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Él, pero ahora nos dice que toda la vida se la debemos a Él, a Jesucristo. Desde antes, desde el principio de la creación, Él era la vida. Está en pasado. Y si está hablando desde el principio, pues quiere decir que desde mucho antes. O sea, Jesucristo es la fuente de la vida. Jesucristo lo es todo. Por eso la humanidad necesita a Jesús. La va a necesitar siempre. Lo va a necesitar, perdón, siempre. A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra vida en el griego no significa solo existir, ¿sí? Existimos porque Dios nos permitió existir, que fuéramos creados. Pero acá la palabra vida también refiere a que podemos tener una vida plena, en plenitud. ¿Pero por quién? Por Jesucristo. Podemos tener una vida espiritual, verdadera, no corrupta, ni en muerte, por Jesucristo. Una vida que viene de Dios. Esta es la vida. Jesucristo nos da la vida que ha vencido a la muerte. Sabemos que los que están afuera, sin Cristo, tienen vida, pero no eterna. Espiritualmente están muertos. Y por eso necesitan a esta vida, la vida de Jesucristo. En Él estaba la vida. Y dice que la vida era la luz de los hombres. Si Jesucristo es el verbo, la palabra, todo, y dice que Él es la vida, ahora dice que Él es la luz. Entonces vamos como completando todo lo que es Jesucristo. Es la palabra, es la vida y es la luz de los hombres. ¿Cuál es la luz ahora para nosotros? La palabra, y la palabra contiene la verdad. O sea, la luz es la verdad y esa verdad me va a sacar a mí del engaño. Entonces la Biblia, Jesucristo, la palabra, me va a dar luz, me va a iluminar, me va a mostrar toda la verdad. Cristo ilumina al ser humano. Su palabra ilumina al ser humano. Entonces es Jesucristo mismo aquí para guiarnos, para alumbrar nuestro camino. Y algunas personas, lamentablemente, no lo toman en serio, o no toman la palabra de Dios en serio. Como que no importa, como que es un libro más, pero es Dios mismo hablando. De pronto por eso no avanzan, porque no creen, no confían o no saben en lo que representa la palabra de Dios, como tal, los escritos que tenemos acá. Otros rechazan la palabra porque no la creen. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues la muerte espiritual, que los llevará a una muerte eterna, a andar en oscuridad por el resto de su vida, porque si la luz está aquí y no quieren recibir la luz, pues van a andar en oscuridad. Y ese es el problema. No quieren venir a la luz. En Juan 3 dice, porque amaron más las tinieblas. O sea, están tan cómodos en sus tinieblas que no quieren venir a esta luz, que es la luz de la vida, que es la luz que alumbra el camino para la vida eterna. Pero cuando nosotros recibimos la luz, podemos estar seguros de que Dios va a iluminarnos, porque en Él está la verdad y está la revelación, está la verdad. Entonces, a medida que vamos a ir caminando de la mano de Dios, de la mano de su palabra, vamos a ir recibiendo iluminación y revelación de la palabra.
y eso nos va a llevar a avanzar más. Entonces es Cristo dentro mío por medio del Espíritu Santo y Cristo afuera de mí por medio de su palabra, guiándonos a un crecimiento espiritual. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Estamos en una habitación oscura y encendemos la luz, disipa toda la oscuridad. Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es imposible que aparezca la oscuridad en la luz a menos de que se funda el bombillo, o que el sol se vaya, ¿cierto? O que lo cubramos. Eso es lo que pasa acá. Pero esta luz, que es vida, que alumbra a los hombres, es Jesucristo, es el poder. O sea que si Él está alumbrando mi vida, y si yo estoy consciente de eso, y si yo estoy buscando que la luz me ilumine constantemente, pues ninguna tiniebla va a venir acá a querer oscurecer mi camino. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, tiempo presente, continuo, o sea que va a resplandecer, resplandece y seguirá resplandeciendo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio también de mi comunión con Dios. Es una acción constante. La luz no dejó de brillar, que tal vez era lo que pensaba Satanás cuando Jesucristo murió en la cruz, que iba a estropear el plan, pero todo lo contrario. Fue una victoria porque la luz ahora fue pública, digamos, manifiesta para todos los hombres, y fue derrotado Satanás en la cruz. Entonces sigue brillando, la luz sigue resplandeciendo, sigue brillando en mi vida, jamás se va a apagar, a menos que lo permitan. Pero si yo soy consciente de que quién es la luz, quién es la oscuridad y en dónde quiero estar, pues yo no voy a permitir que se me apague. Si yo soy consciente que la palabra me va a iluminar, me va a dar revelación, me va a dar sabiduría, que es el manual de mi vida, pues yo no voy a permitir que se apague esta luz, la luz de los hombres. Jamás se apagará porque es perfecta y es eterna. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la Biblia, las tinieblas representan la maldad, representan el pecado, representan la ignorancia espiritual también. Los que no conocen a Cristo están en ignorancia espiritual, engañados. La oscuridad, las tinieblas también representa el rechazo a Dios. Una persona que rechaza a Dios está en tinieblas y seguirá en tinieblas hasta que no acepte al Hijo del Hombre, a Jesucristo como Señor y Salvador. Representa al mundo caído. A este mundo caído lleno de maldad está en tinieblas, en oscuridad. ¿Necesita qué? La luz de Cristo. No necesita un mejor presidente, no necesita tener economía, estamos hablando de este país, necesita la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Pero esas tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Y esto es algo importante acá en este pasaje, porque quiere decir que jamás la oscuridad vencerá o ha vencido a la luz. No prevalecieron en tiempo pasado, no prevalecieron, no lo ha hecho, no la domina. La luz está por encima de las tinieblas. Si yo sé que las tinieblas me conducen a una vida triste, a una vida mala, a una vida que me lleva a la muerte, pues ¿dónde voy a preferir estar? En la luz, en la vida, en Jesús.
Esa luz es Jesús, esa luz pertenece a Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Él es la palabra, Jesucristo mismo. Y la palabra es poder de Dios para salvación. Entonces, es lo más importante que podemos tener. La palabra de Dios Aleluya. es valiosa. El mal, el pecado, Satanás no tienen poder ante la palabra de Dios. No tiene poder ante Jesucristo mismo. No tiene poder ante nosotros, ante mí. ¿Por qué? Porque ya somos propiedad del dueño de la vida eterna, de la luz. Además de la autoridad que ya tenemos en Cristo Jesús, al haberlo aceptado como Señor. Autoridad que en su bondad nos ha dado también. ¿Sí? Entonces es mucho lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por eso es importante leer la palabra, aplicar la palabra, estudiar la palabra, pero también aprendernos la palabra para poder declarar la palabra. Si la palabra de Dios tiene poder y si esta misma palabra tuvo el poder para que en el principio Dios creara los cielos y la tierra, y si esta misma palabra tiene el poder para salvar a una persona, llevarla a la luz, pues esta misma palabra tiene el poder para hacer muchas cosas más que dice la palabra, que dice ella misma. Y lo veíamos en el pasaje de Isaías, porque mi palabra hará lo que yo quiera que haga. Y la envié. Y recuerdan que teníamos que seguir detrás de la palabra, que no podíamos quedarnos atrás sino ir, porque la palabra va actuando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir a medida que va la palabra. La Biblia dice: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es eterna, es poderosa, todo se va a acabar, pero la palabra no. Piensen en eso, todo lo que ha pasado, y a pesar de que, bueno, Satanás y sus secuaces, las personas que están a cargo, que están sirviéndole a él, han intentado acabar con la palabra, de una u otra manera, quemándola, intentando desaparecer los manuscritos, pero permanece. Y es el libro más impreso en el mundo y más traducido, la palabra de Dios. ¿Sí? Mi palabra no pasará. Todo se va a acabar menos la palabra. Dios no lo permite. Se ha conservado y se seguirá conservando hasta que estemos con Él y estaremos con la palabra. Así como decía que en el principio el verbo era con Dios, llegará el momento en que estaremos con el verbo, estaremos con Cristo allá en la eternidad. Miremos ahora ahí mismo Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo. Entonces acá, en el versículo 14, nos está aclarando irrefutablemente que habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Entonces, el versículo 14 nos está diciendo que el verbo del versículo 1 es Jesucristo. No hay manera de contradecir eso. ¿Y que qué? Que es el unigénito del Padre y que vimos su gracia. Entonces, en el versículo 1 dice el verbo era Dios, y en el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo que fue hecho carne es Dios. No hay manera de contradecir esto. Está claro. La palabra es Jesucristo. La palabra de Dios se hizo hombre. Tomó una nueva condición humana. Se hizo carne. Lo que significa que Dios mismo
por medio de su Hijo, asumió el rol como un humano. Vino como humano, una humanidad verdadera. Entonces Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Un tema que fue muy debatido en los primeros siglos. Dice, habitó con nosotros. En ese momento, Dios mismo habitó con la humanidad. ¿Sí? Se hizo humano para venir a habitar con nosotros. Pero hoy también la persona de Jesús habita con nosotros. ¿En dónde está? Porque les decía, ha dejado al Espíritu Santo, al Consolador, pero también por medio de su palabra. Recuerda que el Señor les dijo, no los dejaré solos, les conviene que yo me vaya. Los discípulos decían, no querían que se fuera. Señor, que no te acontezca esto, pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? ¿O por qué les convenía? ¿O por qué nos convenía? Pues porque tenemos al Espíritu mismo de Dios dentro y tenemos su palabra. Esto era algo que no tenían antes, porque en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, la palabra no estaba completa. Ahora tenemos la palabra completa y no la aprovechamos. Jesucristo mismo está acá en la palabra y Jesucristo mismo está acá en el Espíritu Santo, Dios mismo. Habitamos con Él todo el tiempo. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una experiencia real. Lo que está hablando acá Juan, está diciendo, y vimos, Juan y los otros apóstoles y los discípulos vieron que su gloria, lo vieron resucitado, lo vieron hacer milagros, vieron el carácter de Dios mismo manifestado en Jesucristo hecho hombre, haciendo milagros, sanidades, hablando, predicando con de nuevo, con la autoridad de Dios mismo. Lo vieron resucitar, lo vieron caminar sobre las aguas. Hoy tenemos su palabra, el poder de Dios mismo acá en la palabra. Jesucristo mismo, por medio de la palabra, por la cual podremos ver el carácter de Dios, por el cual podremos ver su santidad también. Y todo esto, a medida que lo vamos a ir aplicando a nuestras vidas, pues va a pasar algo. Va a haber poder para transformar mi vida, va a haber poder para que yo llegue a ser santo. Tengo todo para ser santo, santificarme como Él. Su palabra nos da autoridad. Sin su palabra no tendríamos autoridad. Su palabra puede hacer milagros, porque es la palabra poderosa que hizo milagros en el pasado. Y estuvo lleno de gracia y de verdad por medio de la palabra de Dios, por medio de Él. ¿Cómo llegaremos a estar nosotros también? Llenos de la verdad y llenos de su gracia por la palabra, por Él mismo. Es que tengo que hacer yo para tener toda la verdad de Dios, escudriñar las Escrituras, leer la palabra, estudiarla, no tenerla por poco, no tenerla en poco. ¿Qué debemos hacer para llenarnos de su gracia? Igual, ir a la fuente, ir a la palabra. Por la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si estoy pasando por un problema en mi corazón, tal vez algo del pasado, un trauma, ¿qué me hará libre? La palabra, la verdad. Me mostrará que hay algo
¿Cómo puedo vencer eso que me está afectando lo más interno de mi corazón? La verdad, la palabra, nos hará salir del engaño. De todas esas mentiras que hay por ahí, la palabra nos va a hacer libres. La palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Muy parecido a lo que dice Juan, en el principio, el verbo era Dios. Y lo que dice en Génesis, que hizo todas estas cosas. La mano poderosa de Dios hizo todas las cosas. Y todas las cosas que fueron hechas por Dios, por nuestro perfecto Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No quiere decir que tiene miedo, quiere decir que respeta la palabra del Señor, que tiene una reverencia profunda por la palabra del Señor, que va a tomar en serio lo que Dios dice. Recuerde que en la Biblia, pobre y humilde no es ser pobre económicamente, es ser humilde de corazón, que verdaderamente estoy reconociendo la dependencia de que necesito de Dios. Y si yo estoy reconociendo que dependo de Él, pues ¿cómo entenderé qué hacer para seguir dependiendo de Dios? Por su palabra. Todo está en la palabra. Entonces, respetamos la palabra, tenemos reverencia por la palabra, estamos dispuestos a oír la palabra, nos disponemos para oír la palabra, porque es Jesucristo mismo acá, en la palabra. Y vamos a tener también sensibilidad al obedecer. Que no tener la palabra en poco también es, está bien, lo escuché, fui a la iglesia, lo escuché, pero no lo aplico en mi vida. Eso es tener la palabra de Dios en poco también. Alguien que no toma la palabra en serio, o que toma la palabra a la ligera, pues va a tener consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Lo que vimos en Juan, que no quiere la luz para disipar sus tinieblas. Y si está teniendo problemas en su vida, pues no va a poder salir de los problemas, porque la verdad y el poder de la palabra es la que lo puede sacar de los problemas. Jesús tiene la solución para cada problema de su vida, por medio de su palabra. O sea, todo es Jesús. Pero si no vamos a la fuente, si pensamos que podemos solucionarlo en nuestras propias fuerzas, o pidiendo consejo a mi amigo estudioso de la Universidad Nacional que sabe tanto, pues no está ahí la verdad, y muy seguramente seguirá engañado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Valorar la palabra del Señor, porque es Jesús mismo, es Dios mismo acá. ¿Qué vamos a hacer también? Pues obedecerla, no tenerla en poco. Si Dios dice algo por medio de su palabra, lo hago para recibir más. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos va a edificar de ahora en adelante. Es la solución a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es poderosa
porque es perfecta, porque nos guía a toda verdad, porque es la luz, porque es la vida, porque es el pan, el alimento. ¿Recuerdan? Jesucristo es el pan de vida y es el alimento del Espíritu. Entonces yo necesito alimentarme de la palabra de Dios, no de las cosas del mundo, de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas.